Saludos muchachos, el día de hoy vamos a trabajar la práctica número 4 denominada resistividad. Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad de Pamplona en el laboratorio de electromagnetismo. Recuerden ustedes que antes de atacar el laboratorio, ustedes deben haber hecho un proceso de responder ciertas preguntas de acuerdo a la guía del laboratorio. Entonces vamos a trabajar con dichas guías. Para eso les voy a mostrar en primera medida los elementos de trabajo. Tenemos una fuente de corriente continua, la cual va a suministrar el voltaje y la corriente a nuestros materiales conductores. Tenemos un reostato, el cual va a permitir proteger el equipo y pues regular la intensidad y que no se sobrecalienten dichos materiales. Después tenemos una regleta, la cual posee dos materiales conductores. Si logran ver este cablecito café o oscuro, ese es el de cobre. Y este que es más clarito plateado va a ser el de una aleación de ferroníquel. Sobre esta tabla tenemos una regleta, la cual está graduada para la toma de datos. Y finalmente, dentro de nuestros materiales, tenemos un multímetro, el cual puede medir tanto voltaje como resistencia, que son los datos que nos interesan para nuestro laboratorio. Vale muchachos, entonces comenzamos el laboratorio. Para eso vamos a llenar la tabla número 2, la cual está dividida en dos secciones. Una sección para el material de cobre y una sección para el material de ferroníquel. Nuestras conexiones, ¿cómo van a ser? Tenemos nuestra fuente, la cual una parte positiva para dirección está conectada a un extremo de un conductor. Nuestro primer material, como repito, ferroníquel. Y la otra conexión pasa por el reostato para proteger el sistema y sale en el otro extremo del mismo material de ferroníquel. Esas serían las conexiones que se deben hacer, ¿vale? El primer dato que ustedes deben anotar allá es el diámetro del ferroníquel. Ese diámetro de ferroníquel se los voy a suministrar yo. Es un valor de 0,44 milímetros. 0,44 milímetros. Tengan cuidado con las escalas. Vamos a trabajar todo en metros, voltios y amperios. Entonces los múltiplos o múltiplos de mili, kilo, etcétera que aparezcan, deben usarlos en términos de potencia de 10. Tengan cuidado con las unidades muchachos porque es un error en la práctica del laboratorio. Después de que tenemos el diámetro, lo anotan en su tabla, vamos a encender la fuente con el botón y vamos a anotar allá el valor de corriente, el cual es un único valor para ese material, en el cual es de 0,39 amperios, lo anotan para el material de ferroníquel. ¿Está claro? Continuamos. ¿Cómo vamos a hacer la medición? Entonces, ubicamos nuestro multímetro, giramos la perilla para medir voltaje. Vamos a medir primero voltaje. Como el voltaje va a ser pequeño, entre 20 y 2 voltios está bien porque la fuente suministra un máximo de 5 voltios. Vamos a dejarlo en primera medida en 2 voltios. Verificamos que está en continua, observamos que está en la escala de continua. Tengan cuidado siempre con esto en los laboratorios. Y las puntas. Entonces, en nuestro caso, la punta negra va a indicar tierra y nuestra punta roja en el multímetro va a pedir, en esta posición, va a pedir medir voltaje y resistencia. Si la cambio de lugar, en una de estas mediría corriente. Hay que tener cuidado en esas mediciones. En nuestro caso, vamos a medir voltaje en primera medida. Lo vamos a ubicar las conexiones de la siguiente manera. Vamos a ubicar una terminal en la ubicación de 0. Entonces, el 0 lo más perfecto posible. Mordemos acá, que se haga una buena conexión. Arranca en 0. Y vamos a llenar la columna para el material de ferroníquel en la tabla, el de voltaje. Entonces yo voy a tomar la otra punta del multímetro y la voy a hacer contacto sobre el cable en diferentes posiciones, en este caso en 10 centímetros, y tomamos el voltaje. Entonces vamos a comunicar el primer valor en 10 centímetros. Entonces en 10 centímetros hago un contacto. Entonces en 10 voltios, perdón, en 10 centímetros el voltaje que nos marca es el siguiente. Entonces 10 voltios, perdón, 10 centímetros, este es el voltaje. Ahora para 20 centímetros, este sería el voltaje. Para 30 centímetros, este sería el voltaje. Para 40 centímetros, este sería el voltaje. Para 50 centímetros, este sería el voltaje. Para 60 centímetros, tenemos este valor. Observemos que progresivamente dicho voltaje debe ir aumentando. Ahora lo hacemos en 70. En 70 marcamos este voltaje. Procuren tomar el más estable. Vamos a 80. Hacemos una muy buena conexión. Y en 80 tenemos este valor. Lo hacemos para 90 y obtendríamos este valor de voltaje. Y finalmente para 1 metro, que es el último dato, tenemos dicho dato.
Como ya vemos, tenemos llenada la columna de corriente en la tabla número 2 para el material de ferroníquel, que recuerden que la corriente es la de la fuente. Tenemos el voltaje cada 10 centímetros para el material de ferroníquel, no hace falta medir la resistencia. La resistencia se puede medir con la fuente encendida o con la fuente apagada. En nuestro caso, para evitar que se caliente el material por el paso de la corriente, vamos a traer con la fuente apagada. Y para medir resistencia, observen que la misma punta, en la misma conexión, nos mide voltaje y resistencia. Lo que hacemos es cambiar la escala o la región de medición del multímetro. Entonces vamos a un Omnios, vamos a llevar nuestra escala. En este caso, como es un material conductor, se caracterizan por tener resistencias muy pequeñas. La vamos a poner en el mínimo que nos permite el multímetro. En este caso en 200 ohmios nos va a dar valores normales. Y en la posición de 10 centímetros la resistencia que nos marca es la siguiente. Vamos a aumentar el paso a 10 centímetros, o sea en 20. La resistencia que nos marca es en 30 nos está marcando el siguiente valor. En 40 tenemos el siguiente. En 50 tenemos el siguiente valor. En 60 todavía no, vamos a estabilizar un poco, sería el siguiente dato. En 70 tenemos este dato. En 80 tenemos el siguiente dato. En 90 tenemos el siguiente valor. Y finalmente en la posición de 100 nos marcaría este último valor. Con esto llenamos los valores de resistencia para el conductor óhmico número 1 y técnicamente ya tendríamos llena la primera parte de la tabla número 2. Bueno muchachos, ahora vamos en la misma tabla número 2, pero vamos a trabajar con el conductor óhmico número 2, que en nuestro caso va a ser el conductor de cobre. Este material de cobre, este alambrito, tiene un diámetro de 0,99 milímetros. Repito, 0,99 milímetros. Para que lo tengan presente ya en el diámetro en los cálculos de datos. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a encender nuestra fuente. Al encenderlo, nos da un valor de voltaje y en este caso la corriente cambia. Esa es la que va en la columna de corriente para la tabla número 2 del material óhmico número 2, que en nuestro caso es el de cobre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mismo proceso. Vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de voltaje en continua, pero su uso ahí pasa que el cobre es un mejor conductor, por ende el voltaje va a ser mucho más pequeño. Lo coloco en una escala de milivoltios. Entonces, como está en milivoltios, recuerden que el dato que nos acompaña acá, un ejemplo, va a tener una potencia de 1000, sería 1,5 milivoltios. Entonces comenzamos. Para nuestra distancia de 10 centímetros, el voltaje que nos está marcando es el siguiente. Para el de 20 centímetros, nos está dando el siguiente dato. Para el de 30 centímetros, el siguiente dato. Para el de 40, este dato. Para 50 centímetros obtenemos el siguiente voltaje. Para el de 60 centímetros obtenemos el siguiente voltaje. Para el de 70 centímetros el siguiente. Para el de 80 el siguiente. Para el de 90 obtenemos este. Y para el de 100, que sería nuestro último dato, tenemos este. Y con eso muchachos hemos tomado los datos para la tabla número 2, que son los que toman en el laboratorio. Nos quedaría pendiente la columna de resistencia. Allá ustedes deben aplicar la ley de Ohm. Recuerden que voltaje es igual a corriente por resistencia. De esa formulita ustedes despejan la resistencia porque ya tienen la corriente que la suministró la fuente y los respectivos voltajes en cada una de las posiciones. Podemos calcular la resistencia. ¿Por qué no se hace con el multímetro? Porque ese multímetro, la escala de sensibilidad es muy grande. Como es un mejor conductor, la resistencia es mucho más pequeña y el multímetro no logra detectarlo. Muchachos, ya pueden proceder a hacer la parte de análisis de datos.